Edward Brown estaba sentado en su amplio despacho de la 30ª planta, mirando los estados financieros. Sus dedos golpeaban nerviosamente la pulida superficie de su escritorio y su ceño se fruncía a cada página que pasaba. «Esto es imposible», murmura frotándose los ojos cansados. «Aquí hay algo que no cuadra». Pulsó el botón del interfono. «Margaret, ¿podrías traerme los informes de servicio del coche de los últimos 6 meses?» «Por supuesto, señor Brown», respondió la secretaria. «Los tendrá en 5 minutos». Edward se acercó a la ventana panorámica. La ciudad bullía abajo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hacía 3 años había comprado una red de servicio de automóviles, había invertido mucho dinero en ella y había modernizado los equipos. Todo iba de maravilla hasta que... Margaret le trajo las carpetas con los informes. «Gracias», asintió. «Ya puedes irte a casa, es tarde». «¿Estás seguro? ¿Necesitas algo más?», preguntó ella, cariñosa. «No, estoy bien. Buenas noches». Al quedarse solo, Edward extendió los documentos sobre su escritorio. Sus ojos se posaron en las cifras de beneficios del mayor servicio del centro de la ciudad. «Tom», susurró, recordando la conversación con el gerente de la semana pasada. «Me estás ocultando algo». De repente llamaron a la puerta. Era Alex, su director financiero. «Edward, ¿sigues aquí?» Creía que ya se habían ido todos. «Adelante», respondió Brown. «Fíjese». Alex se acercó al escritorio y se inclinó sobre los papeles. «¿Qué te preocupa exactamente?» «Toma, mira. Los costes de los recambios han subido un 40%, pero el número de clientes sigue siendo casi el mismo. Al mismo tiempo, los beneficios están bajando, a pesar de que hemos subido los precios». Alex estudió detenidamente las cifras. ¿Será por la inflación? Los precios de las piezas de recambio también están subiendo. Edward negó con la cabeza. «No, aquí hay algo que no cuadra. Lo noto en las tripas. Alguien me está robando el dinero y voy a averiguar quién». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Alex sentándose en la silla frente a él. Edward permaneció largo rato en silencio mirando por la ventana. Luego se volvió hacia su amigo. «Tengo un plan. Es una locura, pero podría funcionar». «Te conozco», suspiró Alex. «Cuando dices eso, significa algo peligroso. Voy a buscar trabajo en esa estación de servicio como simple mecánico». Alex saltó de su silla. «¿Estás loco? Edward, eres millonario. ¿Cómo puedes...?» «Precisamente por eso funcionará», le interrumpió Brown. «Nadie esperaría ver al dueño de una empresa como un simple mecánico. ¿Y si te pillan?» «No lo haré. Crecí en el garaje de mi padre, ¿recuerdas? Lo sé todo sobre coches». Alex negó con la cabeza. «Es arriesgado. Contratemos a un detective privado». «No», dijo Edward con firmeza. «Necesito verlo todo con mis propios ojos, sentir lo que ocurre desde dentro». Se hizo el silencio. El día se desvanecía al otro lado de la ventana y las luces de la ciudad se iban encendiendo una a una. «De acuerdo», dijo finalmente Alex. «¿Qué quieres que haga?» «Prepara los documentos a nombre de David Miller. Y no se lo digas a nadie. ¿Y tu hija?» «Elizabeth tiene derecho a saberlo». Edward suspiró. «No. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Dile que me voy de viaje de negocios». «¿Por cuánto tiempo?» «El tiempo que haga falta. Siento que esto es algo importante, Alex, y voy a llegar al fondo del asunto». Brown recogió los papeles y los metió en la caja fuerte. Sus ojos ardían por la emoción de la casa. «Edward», le llamó Alex en la puerta. «Ten cuidado». «Siempre», sonrió. «Por cierto, ¿qué te parece mi nuevo papel?» Se quitó la chaqueta, se alborotó el pelo y se encorvó, transformándose al instante de hombre de negocios seguro de sí mismo a trabajador cansado. «Impresionante», Alex negó con la cabeza. «Pero sigue siendo una locura. Las mejores decisiones suelen parecerlo».
Al quedarse solo, Edward volvió a examinar los documentos. Le esperaba una dura partida, pero estaba preparado. Durante demasiado tiempo, alguien se había aprovechado de su confianza. Era hora de ponerle fin. La mañana del lunes recibió a Edward con un amanecer gris. Estaba de pie frente al espejo de su apartamento, que había alquilado específicamente para esta operación. Un sencillo piso de una habitación en una zona residencial, justo el tipo de lugar que alquilaría un simple mecánico. «Bueno, vamos a ver», murmuró, mirando su reflejo. En lugar de un traje caro, llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta vieja. El reloj de $50,000 había sido sustituido por un simple cronómetro digital de $20. Se pasa la mano por la barba incipiente que se ha dejado crecer durante la última semana. Sonó el teléfono, un teléfono nuevo y sencillo, no un smartphone. «Sí, Alex. Los documentos están listos», dijo su amigo. «¿Estás seguro de esto?» «Más que nunca», respondió Edward, poniéndose una gorra de béisbol desgastada. «¿Cómo está Elizabeth?» «Se cree la historia del viaje de negocios, pero ya conoces a tu hija. Intuye que algo va mal». Edward suspiró. «Dile que la llamaré esta noche, y asegúrate de que no venga a la oficina». «De acuerdo. Buena suerte, David Miller». Edward sonrió y colgó el teléfono. Media hora más tarde, aparcó su viejo Ford delante de Autopro, el mayor centro de servicio de su red. Su corazón latía con fuerza, como el de un joven ladrón antes de su primer robo. 2 mecánicos fumaban en la entrada. Uno de ellos, un hombre corpulento de unos 40 años, le dirigió una mirada apreciativa. «¿Eres nuevo?» «Sí», asintió Edward, intentando ser sencillo. «David, me envía la agencia». «Ah, claro. Tom dijo que enviaban a alguien. Soy Mike. Encantado de conocerte. No saques conclusiones precipitadas», se rió el otro mecánico, un tipo delgado con tatuajes. «A ver si aguantas aquí más de una semana». Edward contuvo una sonrisa. Si supieran, la oficina estaba sucia y abarrotada. Había que pintar las taquillas y de las paredes colgaban viejos calendarios con modelos. «Tendré que cambiar esto», pensó Edward, pero luego se apartó de un tirón. «¿David?» se oyó una voz. Tom, el jefe de servicio, se acercó a él. «Me alegro de verle. ¿Tienes la documentación?» Edward le entregó los papeles que Alex había preparado. Tom los hojeó. «Buena experiencia laboral. ¿Por qué dejaste tu anterior trabajo?» «El servicio cerró», respondió Edward con una historia que había preparado de antemano. «El propietario quebró». Tom asintió. «Suele pasar». «Bueno, las reglas son sencillas. Turno de 8 a 6, 1 hora para comer, salario, el acordado, período de prueba, 1 mes». «1 mes es suficiente para mí», pensó Edward. «Mike», gritó Tom, «muéstrale el lugar al nuevo». El fornido mecánico levantó la vista de su café. «Vamos, veamos lo que sabes hacer». Durante las 2 horas siguientes, Edward demostró sus habilidades. Deliberadamente hizo algunas cosas un poco más despacio de lo que hubiera podido. No quería parecer demasiado profesional. «No está mal», admitió Mike cuando Edward terminó de arreglar el carburador. «Pero aquí tenemos nuestras propias formas de trabajar, ¿entendido?» Había algo extraño en su voz, una especie de amenaza oculta. Edward se limitó a asentir, fingiendo no darse cuenta. Antes de comer se reunió con el resto del equipo. Peter, mecánico jefe, Robert, especialista en electricidad, y Chris, un joven aprendiz. Todos parecían tipos normales, pero Edward se fijó en pequeños detalles. Las intensas miradas que intercambiaban, las conversaciones en voz baja que cesaban cuando él se acercaba. Durante la pausa para comer, se sentó a un lado, observando. Los mecánicos permanecían en grupos, hablando en susurros. De vez en cuando, Tom salía de su despacho, lanzaba rápidas miradas a los trabajadores y volvía a desaparecer. «Hola, chico nuevo», le llamó Robert.
¿Qué tal tu primer día? Bien. Edward se encogió de hombros. Hay mucho trabajo. Eso es bueno, sonrió Robert. Significa que ganaré dinero. Por cierto, ¿estás casado? Divorciado. Oh, eso es bueno. Robert se alegró por alguna razón. Significa que puedes trabajar horas extras si lo necesitas. Lo hacemos mucho. Edward sintió que su corazón latía más rápido. Era el primer indicio de que algo malo estaba pasando. El día transcurrió lentamente. Edward reparaba las máquinas, se limpiaba la grasa de las manos, bromeaba con sus colegas, todo lo que debe hacer un simple mecánico. Pero sus ojos no dejaban de observar. Por la tarde, cuando la mayoría de los trabajadores se habían marchado, escuchó una conversación entre Tom y Peter. «Tenemos que tener más cuidado», dijo Tom. «Sobre todo ahora, con el chico nuevo». «No te preocupes», respondió Peter. «Lo vigilaré». Edward salió silenciosamente a la calle. Al entrar en su viejo Ford, sonrió. El primer día había sido un éxito. Estaba seguro de que aquí ocurría algo grave y de que llegaría al fondo del asunto. De vuelta a su apartamento provisional, sacó un cuaderno nuevo y anotó todas sus observaciones. Después se metió en la ducha durante un buen rato para quitarse la grasa y la suciedad. Sonó el teléfono, esta vez su teléfono personal y seguro. «¿Papá?», sonó la voz de Elizabeth. «¿Qué tal tu viaje de negocios?» «Todo bien, cariño», respondió él, sintiendo una punzada de culpabilidad. «Mucho trabajo. Últimamente estás muy rara. ¿Ha pasado algo?» «No, nada. Solo estoy cansada. No te preocupes por mí». «No te preocupes por mí. Buenas noches, papá». «Buenas noches, cariño». Edward colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, y en algún lugar de la oscuridad había un secreto que tenía que descubrir. Mañana sería un nuevo día, nuevas observaciones, y no pararía hasta descubrir la verdad. Había pasado una semana desde que Edward empezó a trabajar en el servicio de coches. Llegó antes de lo habitual para preparar su lugar de trabajo. El sol apenas se colaba por las sucias ventanas del taller. ¿Otra vez el primero en llegar?, sonó la voz de Chris, un joven aprendiz, al entrar en la habitación. «Eres muy raro, David. Toda la gente normal intenta venir en el último momento». Edward se encogió de hombros. «Vieja costumbre. Me gusta tenerlo todo preparado». «Como quieras», Chris bostezó y fue a cambiarse. Unos minutos después empezaron a aparecer otros mecánicos. Mike, como siempre, tenía un aspecto sombrío. Chico nuevo. Hoy tenemos un gran día. Viene un inspector de la central». A Edward casi se le cae la llave inglesa. No sabía nada de la auditoría. «¿En serio?», preguntó con calma. «Significa que tienes que mantener la boca cerrada y hacer todo lo que diga Tom», intervino Peter acercándose. Edward asintió, sintiendo que su interior hervía de indignación. A las 9 en punto, apareció Tom, vestido con un traje en lugar de su habitual ropa de trabajo. Le seguía una joven con traje de negocios y una carpeta en las manos. «Atención a todos», gritó Tom. «Soy la señorita Anderson, de la oficina central. Ha venido para una inspección rutinaria». «Interesante», pensó Edward. Alex no había dicho nada de una inspección. Aquí pasa algo. La señorita Anderson empezó a pasearse por la habitación, tomando notas. Edward notó que Tom asentía imperceptiblemente a Peter, que entró rápidamente en el almacén. «Señor Miller», la señorita Anderson se dirigió a él de repente. «¿Es usted un empleado nuevo?» «Sí, señora», respondió Edward, limpiándose las manos en un paño. «Llevo una semana trabajando aquí. ¿Y qué te parecen las condiciones de trabajo?» «Son estupendas», dijo, notando la tensión de Tom. «El equipo es amable, el equipo es bueno. Me alegra oírlo». Sonrió y siguió su camino. Cuando se marchó, Tom respiró aliviado. «Bien hecho, David. Has respondido correctamente».
Edward asintió y volvió al trabajo, pero observaba lo que ocurría con el rabillo del ojo. Vio que Robert movía en silencio unos papeles de un armario a otro y que Mike sustituía rápidamente unas etiquetas de precio en piezas de recambio. Durante la pausa para comer, escuchó una conversación entre Tom y la señorita Anderson. «Todo tiene buena pinta, señor Thompson», dijo ella. «Pero estos números...» «Se lo explicaré todo», la interrumpió Tom. «Discutámoslo en mi despacho». Edward sintió que sus sospechas crecían. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Alex. «Habla con la señorita Anderson desde la sala de control. Algo no va bien aquí». Por la tarde, un Mercedes caro entró en el taller. Lo conducía un hombre mayor. «Tengo un ruido de golpeteo en el motor», se quejó. «Y pierde aceite. Le echaré un vistazo», se ofreció Edward. Abrió el capó y empezó a inspeccionar el motor. Al cabo de un rato, Mike se acercó. «Bueno, ¿qué pasa?» «Tenemos que cambiar la junta y...» «Deja que lo haga yo», le interrumpió Mike. «Todavía te queda mucho trabajo por hacer». Edward se alejó, pero siguió observando. Vio que Mike le explicaba algo al dueño del Mercedes señalando distintas partes del motor. El hombre asentía, cada vez más preocupado. «Tardaremos al menos 3 días en arreglarlo», oyó decir a Mike. «Y las piezas son caras...» «Mentira», pensó Edward. «Es 1 hora de trabajo como mucho». Por la tarde, cuando la mayoría de los trabajadores se habían marchado, él se quedó para terminar la reparación del viejo Volkswagen. De repente oyó voces procedentes del almacén. «Todo ha ido bien», dijo Tom. «Anderson está contento». «¿Cuánto esta vez?», preguntó alguien. «Lo mismo de siempre. El 20% para ella, el resto para nosotros». Edward se acercó sigilosamente, tratando de oír más, pero en ese momento la puerta crujió al abrirse y él volvió rápidamente al trabajo. «¿Sigues aquí, David?», preguntó Tom al salir del almacén. «Sí, quiero terminar este Volkswagen». «Vale, pero no tardes mucho y no te olvides de cerrarlo todo». Cuando Tom se marchó, Edward sacó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje para Alex. «Necesito que compruebes todas las facturas de piezas de los últimos 6 meses y busca información sobre todos los inspectores que vinieron durante ese tiempo». De camino a casa, reflexionó sobre los acontecimientos del día. El plan estaba cada vez más claro. Facturas infladas, reparaciones falsas, inspectores sobornados, pero esto no era más que la punta del iceberg. Tenía la sensación de que la verdadera magnitud del fraude aún estaba por llegar. Un mensaje de Alex le esperaba en casa. «La señorita Anderson no está en la nómina de la empresa. ¿Quién es?». Edward se hundió pesadamente en su silla. Así que hasta las comprobaciones de antecedentes eran falsas. ¿Cómo de profundas eran las raíces de esta conspiración? Sacó un cuaderno y empezó a anotar sus observaciones, intentando conectar todas las piezas del rompecabezas. Una cosa estaba clara: iba a ser más difícil de lo que había pensado en un principio. Volvió a sonar el teléfono, esta vez de Elizabeth. «Papá, ¿cuándo vuelves? No me gusta que estés fuera tanto tiempo». «Pronto, cariño», respondió él. «Ten paciencia. Últimamente estás muy rara. ¿Qué te pasa?». «Nada, solo mucho trabajo». Después de colgar el teléfono, Edward se acercó a la ventana. Odiaba mentir a su hija, pero no había otra salida. Tenía que terminar el trabajo. El miércoles comenzó con un desagradable descubrimiento. Cuando Edward entró en el taller, enseguida notó la tensión en el ambiente. La vieja Betty, la conserje que normalmente saludaba a todo el mundo alegremente, estaba limpiando el suelo en silencio, evitando el contacto visual. Fuera del despacho de Tom, los mecánicos estaban apiñados, cuchicheando entre ellos. «¿Qué pasa?», preguntó Edward a Chris, que estaba guardando las herramientas. «Va a haber una gran prueba», susurró el chico, mirando a su alrededor. Tom se quedó en su despacho toda la noche.
Dicen que los beneficios han caído un 30%. 30%, pensó Edward. Eso es lo que yo sospechaba del fraude. ¿Alguien más los está investigando? En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Tom salió, con aspecto cansado e irritado. Todos a la Junta General. ¡Ya! Los mecánicos corrieron a la sala de descanso. Edward se sentó en un rincón desde donde podía observarlos a todos. Tom estaba de pie frente a ellos, golpeando nerviosamente la mesa con el lápiz. La situación es difícil, empezó. Hay menos clientes, los competidores interfieren, pero lo principal es que tenemos una inspección de la central. Un murmullo recorrió la sala. Mike levantó la mano. ¿Otra vez el tal Anderson? No, negó Tom con la cabeza. Esta vez es más grave. Viene el mismísimo Wilson. Edward notó cómo palidecían los rostros de los mecánicos más veteranos. Hizo una nota mental para comprobar quién era Wilson. ¿Qué hacemos?, preguntó Peter. De momento, trabajamos como siempre, respondió Tom. Pero miró a todos a su alrededor. Tened especial cuidado con la documentación. Y nada de hablar de ingresos adicionales. Así que tienen miedo de una auditoría, pensó Edward. Me pregunto hasta qué punto están atados. Después de la reunión, el trabajo continuó como de costumbre, pero el ambiente era tenso. Edward observó que Robert y Peter discutían activamente sobre algo cerca del almacén y que Mike barajaba nerviosamente algunos papeles. Alrededor de las 11, un BMW negro último modelo se detuvo en el patio de servicio de automóviles. Un hombre alto con un traje impecable bajó del coche. Edward se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de Wilson. Su postura estaba impregnada de autoridad, su mirada era fría y sentenciosa. Tom salió disparado de la oficina. «Señor Wilson, no le esperábamos tan temprano. Por eso estoy aquí ahora», le cortó el visitante. «Enséñeme los documentos. Desaparecieron en el despacho. Media hora más tarde oí voces elevadas procedentes de allí». Edward, que trabajaba cerca, trató de entender las palabras. «No puedo encubrirte para siempre», se oyó la voz de Wilson. «Tarde o temprano se dará cuenta». «Todo está bajo control», respondió Tom. «Solo hay un ligero bajón». «¿Un poco? ¿30% es un pequeño bajón?» A Edward casi se le cae la llave inglesa. ¿Quién era ese él del que hablaba Wilson? ¿Sabía algo de su investigación? Durante su descanso para comer, decidió arriesgarse y fue a la trastienda. Era una pequeña habitación llena de viejas herramientas y cajas. Los mecánicos solían reunirse aquí para hablar de cosas que no se podían discutir en la sala común. Estaba a punto de abrir la puerta cuando oyó voces apagadas. «Todo se está yendo al infierno», decía Mike. «Hay menos pedidos. Los clientes se quejan de los precios. Y ahora Wilson está aquí». «Baja la voz», gritó Peter. «No todo el mundo necesita oír esto». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Robert. «Antes era más fácil. Inflábamos los precios, cambiábamos piezas originales por falsas y todo funcionaba. Y ahora tenemos a este tipo nuevo», murmuró Peter. «Hace demasiadas preguntas. ¿Crees que sospecha algo?» «No lo sé, pero después de su llegada, todo fue mal. Primero bajaron los beneficios, luego llegó Wilson. Tal vez él». Mike empezó, pero se calló de repente. Edward oyó pasos y se apartó rápidamente de la puerta. Un segundo después, Tom apareció por la esquina. «David, ¿qué haces aquí?» «Buscaba un destornillador», respondió Edward con calma, señalando la herramienta rota que tenía en las manos. Tom lo miró atentamente. «Venga, hablemos». Caminaron hasta el rincón más alejado del taller. Tom miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírles. «Escucha, David. Eres un hombre inteligente. ¿Ves cómo funciona todo aquí, verdad?» «Sí», respondió Edward con cautela. «¿Y tú qué crees?»
Creo que todo el mundo quiere ganar dinero. Tom sonrió. Tienes razón. Aquí tenemos un sistema especial. Todos los mecánicos tienen ingresos adicionales, pero hay que entender las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas? La regla principal es menos preguntas, más trabajo, y también ser capaz de mantener la boca cerrada. ¿Lo has entendido? Edward asintió. Tom le dio una palmada en el hombro. Piénsalo, hablaremos más mañana. Después de hablar con Tom, Edward volvió al trabajo, pero su mente estaba muy distraída. Intentaba conectar todas las piezas del rompecabezas. Wilson era claramente una figura importante en este plan, tal vez encubriéndoles desde arriba. Pero entonces, ¿quién era el él del que hablaban? Al final de la tarde, un viejo Opel entró en el taller. Una mujer mayor estaba al volante. «Hijo», le dijo a Edward, «el coche hace un ruido extraño». Edward examinó el coche y se dio cuenta de que el problema era menor. El silenciador estaba suelto. 5 minutos de trabajo y $10 en piezas de recambio. Pero entonces se acercó Robert. «Yo me encargo», dijo, apartando a Edward. «Todavía tienes ese Toyota sin terminar». Edward se alejó, pero siguió observando. Vio cómo Robert explicaba algo largo y tendido a la mujer, señalando distintas partes del motor. 20 minutos después, se dirigió a la caja registradora con un billete de $300 en la mano. «¿Por qué?», preguntó Edward a Robert en voz baja al pasar. «Es solo un silenciador». Robert se detuvo y le miró atentamente. «Escucha, amigo. Los negocios son los negocios. La vieja tiene dinero y nosotros tenemos familias que alimentar. Todo es justo». «¿Y si se queja?». «¿A quién?». Robert se rió. «¿A Tom? O tal vez a Wilson. Están todos juntos en esto, créeme». Este momento fue un punto de inflexión para Edward. Una cosa era sospechar un fraude y otra ver cómo engañaban descaradamente a personas indefensas. Por la noche, cuando estaba a punto de irse a casa, Peter lo detuvo. «Escucha, David. Tom me ha dicho que ha hablado contigo». «Sí», lo hizo. «¿Qué decidiste?». «Estoy pensando en ello». Peter bajó la voz. «Piensa rápido. Todo podría cambiar después de la visita de Wilson. Necesitamos gente de confianza». En casa, Edward se sentó largo rato sobre sus notas. El esquema era cada vez más claro. Piezas falsas, facturas infladas, reparaciones falsas. Y lo peor de todo, el engaño a clientes de a pie que les confiaban sus coches y su dinero. Sacó su teléfono seguro. «Alex, necesito toda la información sobre Wilson. Es una figura clave». «De acuerdo», respondió su amigo. «Pero ten cuidado. Si te ofrecen unirte a la trama». «Eso es exactamente con lo que cuento», interrumpió Edward. «Es la única forma de conseguir todas las pruebas». Tras la conversación permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. Mañana iba a ser un día importante. Estaba claro que le estaban preparando una oferta seria, y él tenía que desempeñar su papel a la perfección. Sonó el teléfono. Elizabeth. «Papá, te echo mucho de menos. ¿Cuándo vas a volver?». «Pronto, cariño», respondió él, sintiendo que se le apretaba el corazón. «Es solo un rato. Últimamente estás muy rara. ¿Qué te pasa?». «Nada, solo un proyecto complicado». «¿Me prometes que volverás pronto?». «Te lo prometo, y nunca volveré a dejarte tanto tiempo». Después de colgar el teléfono, Edward sacó su libreta y empezó a escribir su plan para mañana. Tenía que estar preparado para cualquier cosa. Estaba claro que Tom le invitaría a unirse al plan, y esta sería su oportunidad de descubrir la verdad. Edward se despertó antes del amanecer. Hoy iba a ser un día especial, podía sentirlo. Tom le había prometido una conversación detallada, y esta era su oportunidad de conseguir por fin pruebas concretas del fraude. Al llegar al taller antes de lo habitual, se dio cuenta de que la luz del despacho de Tom ya estaba encendida.
A través de las persianas se veían dos figuras, el propio Tom y un desconocido. «Buenos días, David», se oyó detrás de él. Era Chris, un joven estudiante. «¿Sabes lo que está pasando? Tom llamó a todos a las 8 y normalmente empezamos a las 9. No tengo ni idea». Edward se encogió de hombros, aunque el corazón le latía más deprisa. A las 8, el taller estaba lleno. Todos los mecánicos estaban reunidos en la sala principal, esperando a que apareciera Tom. Por fin se abrió la puerta de su despacho. Tom salió, acompañado de un hombre alto con un traje caro. No era Wilson, era otra persona. «Buenos días a todos», empezó Tom. «Me gustaría que conocieran al señor Hoffman. Representa a nuestro nuevo proveedor de piezas». Edward miró detenidamente al desconocido. Algo en él no encajaba. Tal vez su traje era demasiado caro para un proveedor corriente o su postura demasiado segura. «Caballeros», habló Hoffman con un ligero acento, «les ofrecemos piezas de calidad a los mejores precios, mucho mejores que los de los distribuidores oficiales». «Falsificaciones», pensó Edward. «Así que es esto». Tras la presentación, Tom se llevó a Edward aparte. «Bueno, David, ¿estás preparado para una conversación seria?» «Siempre estoy preparado», respondió. «Bien, quedemos en mi despacho después de comer». Toda la mañana Edward trabajó como de costumbre, pero su mente estaba en la conversación que se avecinaba. Se dio cuenta de que Hoffman mantenía una larga conversación con Peter cerca del almacén y le entregaba un sobre a Tom. Hacia las 11, un flamante Mercedes entró en el taller. El cliente, un joven hombre de negocios, se quejaba de un golpeteo en el motor. Edward empezó a inspeccionarlo, pero Mike le interrumpió. «Yo me ocuparé de este cliente», dijo. «Ve al despacho de Tom, te está esperando». El despacho de Tom estaba lleno de humo. El propio gerente y Hoffman estaban sentados en su mesa. «Pasa, David», sonrió Tom. «Cierra la puerta». Edward se sentó en la silla que le ofrecían. Tom sacó una botella de whisky del cajón. «No, gracias, yo conduzco». Hoffman asintió. «Un hombre prudente. Eso está bien». Tom se sirvió una copa. «David, te hemos estado observando por un tiempo. Eres un buen mecánico, entiendes el negocio. Y lo más importante, sabes mantener la boca cerrada. Gracias por tu valoración». «La cosa es», continuó Tom, «nuestro negocio es especial. No solo arreglamos coches, ayudamos a la gente a ahorrar dinero, y nosotros mismos ganamos mucho dinero». «¿Cómo exactamente?», preguntó Edward con cautela. Hoffman sonrió. «Muy sencillo. Suministramos piezas de recambio a precios especiales. Son como las originales, pero cuestan mucho menos». «Y la calidad», dijo Tom, «es bastante aceptable. Ni una sola queja seria en un año». «Mentira», pensó Edward. «Tengo registros de 3 accidentes debidos a piezas defectuosas». «¿Cuál es mi papel?», preguntó en voz alta. «Sencillo», respondió Tom. «Tú pones las piezas, las facturas como si fueran originales. Nos repartimos la diferencia. Todo el mundo gana». «¿Todos?». «Bueno, casi todos», rió Hoffman. «El cliente paga menos que en un concesionario autorizado, y nosotros nos llevamos nuestro porcentaje. Ni siquiera los fabricantes originales salen perjudicados. Siguen obteniendo demasiados beneficios». Edward se quedó pensativo. «Suena bien, pero ¿es seguro?». «Absolutamente», le aseguró Tom. «Todo va según lo previsto. Incluso los inspectores de la central son de los nuestros». «Eso es», pensó Edward. «Por eso Tom Wilson estaba tan nervioso. Está metido en el ajo». «Entonces, ¿estás dentro?», preguntó Tom. «¿Puedo pensármelo hasta mañana?». «Por supuesto», asintió Hoffman. «Pero no tardes demasiado. Las ofertas de este tipo no son eternas». Edward salió de la oficina y se dirigió a su coche, aparentemente para coger sus herramientas.
En realidad, necesitaba llamar urgentemente a Alex. ¿Está todo grabado?, preguntó. Sí, respondió Alex. Cada palabra. El micrófono funcionaba perfectamente. Muy bien. Ahora necesitamos muestras de estas partes no originales, que las analicen. Ya estoy en ello. Pero ten cuidado, estos tipos pueden ser peligrosos. De vuelta en el taller, Edward se dio cuenta de que Hoffman le entregaba un paquete a Peter. Lo escondió rápidamente en una taquilla. A última hora de la tarde, cuando la mayoría de los trabajadores se habían marchado, Edward se quedó, aparentemente para terminar las reparaciones. Después de esperar a que la sala estuviera vacía, se dirigió a la taquilla de Peter. La cerradura era fácil de forzar. No en vano era aficionado a la cerrajería en su juventud. Dentro había una bolsa con piezas de repuesto y, lo que era más importante, una carpeta con documentos. Edward hizo rápidamente una foto de todo con su teléfono de seguridad. De repente oyó pasos y apenas tuvo tiempo de cerrar la taquilla. ¿Todavía estás aquí?, era Robert. Sí, estoy terminando con el Volkswagen, respondió Edward con calma, limpiándose las manos en un paño. No tardes, refunfuñó Robert y se marchó. En casa, Edward pasó largo rato mirando las fotos que había hecho. Los documentos contenían listas de entregas, precios, contactos. Un verdadero tesoro para la investigación. Sonó el teléfono. Elizabeth. Papá, ¿estás bien? Últimamente estás muy raro. Todo está bien, cariño. Es solo un proyecto complicado. ¿Cuándo volverás? Pronto. Muy pronto. Te lo prometo. Colgó el teléfono y suspiró pesadamente. Odiaba mentirle a su hija, pero estaba demasiado cerca de descubrir todo el plan como para detenerse ahora. A la mañana siguiente, Edward llegó al trabajo con un plan de acción claro. Sabía que hoy tenía que darle una respuesta a Tom sobre su participación en el plan y pretendía sacar el máximo partido de la situación. Pero en cuanto entró en el taller, sintió que algo había cambiado. Había un coche de policía aparcado frente a la entrada y dos agentes hablaban con Tom en un rincón de la sala. ¿Qué ha pasado?, preguntó Chris en voz baja. Anoche entraron a robar, susurró. Alguien registró las taquillas, no robaron nada, pero... Edward sintió que se le helaban las entrañas. ¿Alguien se había dado cuenta de sus acciones de ayer? Tom se acercó a los mecánicos. Bien, escuchen todos. Alguien entró anoche en el taller. La policía va a investigar. Si veis algo sospechoso, informadme inmediatamente. Su mirada se detuvo un momento en Edward, pero su expresión permaneció impenetrable. Ahora, volvamos al trabajo. Y así se perdió mucho tiempo. Durante toda la mañana, Edward intentó trabajar como de costumbre, pero notaba las miradas. Peter le observaba con especial atención. Hacia las 10, un caro Porsche Cayenne entró en el taller. Una elegante mujer de mediana edad salió del coche. «Tengo un problema con los frenos», dijo. «En el concesionario oficial me han dicho que hay que cambiar todo el sistema, pero es demasiado caro». «Echaré un vistazo», respondió Edward, abriendo el capó. Rápidamente identificó el problema. Las pastillas de freno estaban gastadas y había que cambiar un disco. El trabajo le llevaría un par de horas. «¿Qué pasa?», preguntó el cliente. «No es nada», empezó. «Solo hay que cambiarlas». «Yo me encargo de este coche», le interrumpió de repente Tom, apareciendo como de la nada. «Todavía tienes ese Honda que no está terminado, ¿verdad?». Edward asintió y se alejó, pero siguió observando. Vio cómo Tom le explicaba algo a la mujer durante un buen rato, mostrándole distintas partes del coche. Una hora más tarde, se dirigió a la caja registradora con un billete que, a juzgar por su expresión, era bastante grande. «¿Por qué haces esto?», le preguntó Edward a Tom en voz baja al pasar. «Es una simple reparación». «De eso quería hablarte», respondió Tom. «Ven a mi despacho esta tarde». El día se alargó lentamente.
Edward notó que Robert y Mike iban varias veces al almacén con algunas cajas y que Peter hablaba largo rato por teléfono, mirando constantemente hacia atrás. Finalmente, llegó la hora del almuerzo. Tom lo llamó a la oficina. «David, ¿has pensado en nuestra propuesta?» «Sí», asintió Edward. «Pero tengo algunas preguntas. Le escucho». «¿Estas partes son realmente seguras?» Tom se echó a reír. «Claro que lo son. ¿Crees que nos arriesgaríamos? Es que son proveedores alternativos. Nada de pagar de más por las marcas. ¿Y la garantía? No te preocupes por eso. Lo tenemos todo cubierto. Por cierto», Tom se inclinó más cerca, «si estás con nosotros, tu porcentaje será mayor que el de los demás. Me gustas, David. Hay algo especial en ti». Edward se quedó pensativo. «De acuerdo, lo haré». «Genial». Tom le tendió la mano. «Bienvenido al equipo». «¿Y ahora qué?» «Ahora te enseñaré cómo funciona de verdad». Fueron al almacén. Tom abrió la puerta y condujo a Edward al interior. «Mira, estas son las piezas originales», señaló una estantería. «Y estas son las nuestras, especiales», señaló la otra. «¿Ves la diferencia?» «No», respondió Edward con sinceridad. «Esa es precisamente la cuestión», se rió Tom. «El cliente tampoco la verá, pero la diferencia de precio es de 3 a 4 veces». Sacó una carpeta. «Aquí están los precios. El negro es el precio oficial, el rojo es el nuestro. Dividimos la diferencia. La mitad para ti, la otra mitad, digamos, para el desarrollo del negocio». Edward estudió detenidamente los documentos, tratando de recordar cada detalle. «¿Y el papeleo?» Tom sacó los otros papeles. «Aquí están los formularios. Pones los precios oficiales y recibes la diferencia en efectivo al final de la semana». «Eso es todo», pensó Edward. «Por eso todo parece limpio en las cuentas oficiales». De repente, Peter apareció en la puerta. «Tom, hay un cliente con una queja. Dice que las almohadillas que instalamos la semana pasada ya están gastadas». «Ahora mismo voy», respondió Tom. «David, acomódate. Ahora eres uno de los nuestros». Cuando se fueron, Edward sacó rápidamente su teléfono y tomó fotos de todos los documentos. Era exactamente la prueba que necesitaba. Esa noche, de camino a casa, sintió una mezcla de triunfo y ansiedad. El plan había funcionado. Había conseguido acceder a toda la trama. Pero ahora el juego se había vuelto aún más peligroso. En casa pasó mucho tiempo mirando las fotos que había tomado. El plan era enorme. Piezas de recambio falsas, facturas infladas, reparaciones falsas, y todo estaba encubierto al más alto nivel. Sonó el teléfono. Alex. ¿Y bien? Todo salió bien. Tengo documentos, precios, cadenas de suministro. Ahora necesito transferirte todo de alguna manera. Ten cuidado. Si sospechan algo... Lo sé, pero no tengo elección. Tengo que terminar esto. A última hora de la tarde recibí un mensaje de Elizabeth. «Papá, encontré tu viejo cuaderno con tus notas. ¿Está pasando algo? ¿Por qué no me dices la verdad?» Edward suspiró pesadamente. Su hija siempre había sido demasiado lista, pero ahora no podía decirle la verdad. Aún no era el momento. «Pronto lo entenderás», le respondió. «Solo confía en mí». El viernes fue especialmente tenso. Desde por la mañana, Edward notó que el ambiente en el taller había cambiado. Los mecánicos cuchicheaban más de lo habitual, Tom miraba nervioso varias veces por la ventana y Peter no paraba de hablar por teléfono. Hacia las 10 de la mañana, un BMW negro familiar entró en el taller. Wilson salió del coche, pero esta vez no estaba solo. Le acompañaba otro hombre al que Edward no había visto nunca. «¿Quién es el que está con Wilson?», preguntó en voz baja a Robert. «No lo sé», respondió, pero le temblaba la voz. Pero Tom había estado nervioso toda la mañana por la visita. Wilson y el desconocido desaparecieron en el despacho de Tom. Media hora después, se oyeron voces alzadas desde allí. «Esto es inaceptable», dijo una voz desconocida.
Estás llamando demasiado la atención. Todo está bajo control, respondió Tom. Solo un pequeño problema técnico. «¡Problemas técnicos!», gritó la voz. «3 quejas en una semana». Edward aguzó el oído para oír más, pero en ese momento Mike se acercó. «Hola, chico nuevo, ayúdame con ese Mercedes». El resto del día transcurrió en tensa expectación. Edward se dio cuenta de que, después de la visita de Wilson, Tom convocó una reunión urgente con Peter y Robert y estuvieron discutiendo activamente sobre algo, agitando las manos. Hacia las 6 de la tarde, cuando el taller estaba cerrando, Edward vio a Peter guardando apresuradamente unos documentos en un maletín. «¿A dónde vas?», preguntó Tom, apareciendo en la puerta. «Tengo que ocuparme de un asunto», respondió Peter, mirando a su alrededor con nerviosismo. «¿Qué clase de asuntos por la noche, ya sabes? Después de la visita de Wilson». Tom asintió. «De acuerdo, pero ten cuidado». Edward decidió que aquella era su oportunidad. Recogió rápidamente sus cosas y siguió a Peter a la salida. Era fácil pasar desapercibido en la oscuridad de la ciudad nocturna. Peter subió a su viejo Honda y se alejó en dirección a la zona industrial. Edward se mantuvo a una distancia prudencial, dejando pasar de vez en cuando algunos coches entre ellos. 20 minutos después, el Honda entró en un aparcamiento abandonado cerca de un viejo almacén. Edward aparcó a la vuelta de la esquina y se acercó con cautela. Había otro coche en la entrada del almacén, un todoterreno oscuro con los cristales tintados. Peter se acercó, miró a su alrededor y entregó al conductor un maletín con documentos. Edward sacó su teléfono y empezó a grabar. De repente, golpeó un tarro vacío tirado en el suelo. El sonido fue ensordecedor en el silencio de la noche. Peter se giró bruscamente. «¿Quién está ahí?». Edward se apretó contra la pared, conteniendo la respiración. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía oírse en todo el aparcamiento. «¿Hay alguien ahí?», preguntó una voz desde el coche. «Probablemente gatos», respondió Peter, pero sonaba inseguro. El todoterreno arrancó bruscamente. Peter volvió a mirar a su alrededor y se dirigió rápidamente a su coche. Edward esperó a que el Honda desapareciera al doblar la esquina antes de exhalar un suspiro de alivio. Comprobó su teléfono. Había conseguido grabar el momento de la entrega de los documentos, aunque la calidad del vídeo en la oscuridad no era la mejor. Cuando llegó a casa, llamó inmediatamente a Alex. «Tengo algo interesante, te envío el vídeo». «Bien», respondió su amigo, «pero ten cuidado. Si se han dado cuenta de la vigilancia...». «No lo creo». Peter estaba demasiado asustado para mirar a su alrededor. Aún así, podrían estar paranoicos después de la visita de Wilson. Edward se sentó sobre sus notas durante un largo rato, intentando atar cabos. Estaba claro que la visita de Wilson y el desconocido había asustado a todo el equipo. Quizá alguien de arriba había empezado a sospechar algo. De repente, llamaron a la puerta. Edward se quedó helado. No esperaba a nadie tan tarde. Se acercó en silencio a la puerta y miró por la mirilla. Elizabeth estaba de pie frente a la puerta. «Papá, abre. Sé que estás en casa». Abrió la puerta. «¿Qué haces aquí?». «Solo quería asegurarme de que estabas bien», respondió ella al entrar en el apartamento. «¿Qué está pasando? ¿Por qué vives en este apartamento tan horrible? ¿Y por qué me mientes sobre el viaje de negocios?». «Cariño, no puedo explicártelo todo ahora. No puedes o no quieres». Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Veo que algo va mal. Has cambiado, te has vuelto de algún modo diferente». Edward suspiró pesadamente. «Escucha, estoy investigando un caso. Es importante y peligroso. Así que cuanto menos sepas, mejor. Pero puedo ayudarte». «No», respondió tajante. «Es demasiado peligroso. Prométeme que no le dirás a nadie que has estado aquí». «Papá, prométemelo». «Vale», bajó la mirada.
Te lo prometo, pero tú también tienes que prometerme que tendrás cuidado. Lo haré, abrazó a su hija. Ahora vete a casa, y no vengas más por aquí. Cuando Elizabeth se marchó, Edward permaneció largo rato junto a la ventana. Odiaba mentir a su hija, pero ahora estaba demasiado cerca de descubrir todo el plan. Un paso descuidado y todo podría arruinarse. Volvió a sonar el teléfono. Alex. Escucha, hay algo interesante. He comprobado el número de ese todoterreno. Está registrado a nombre de una empresa vinculada a Wilson. Eso es. Parece que han decidido cubrir sus huellas tras la visita de hoy. Ten cuidado. Si les entra el pánico, podrían hacer alguna estupidez. Edward miró su reloj. Era casi medianoche. Mañana iba a ser un día duro, pero estaba preparado para todo. Había demasiado en juego como para echarse atrás ahora. El sábado era inusualmente fresco para finales de octubre. Edward aparcó su maltrecho Ford en el aparcamiento del servicio de automóviles a las 7:30, media hora antes de que empezara su turno. Enseguida le llamaron la atención 3 Mercedes Clase S negros con matrícula alemana aparcados en la entrada. Algo va mal, pensó, al ver que 2 hombres fornidos con traje negro escrutaban a todos los que entraban en el edificio. «Pasaporte», dijo uno de ellos secamente cuando Edward se acercó a la entrada. «Trabajo aquí», respondió mostrando su tarjeta de identificación. «Déjeme verlo de todos modos». Edward sacó unos documentos a nombre de David Miller. El guardia los estudió durante largo rato, cotejándolos con una lista de su tableta. El ambiente en el taller era tenso. En lugar del habitual olor a aceite y gases de escape, había un perfume caro en el aire. Los mecánicos se agrupaban y cuchicheaban nerviosos. «David», le llamó Chris, «¿lo has oído? Han venido a vernos unos jefes alemanes». Tom estuvo despierto toda la noche preparando los documentos. «¿Quiénes son?» «No lo sé, pero Robert dice que tienen que ver con esas piezas de repuesto». En ese momento, un grupo de personas salió del despacho de Tom. Un hombre alto y rubio de unos 50 años, con porte militar y una fina cicatriz en la mejilla izquierda, iba a la cabeza. Le acompañaban 4 hombres con trajes caros. «Reúnanse todos en el vestíbulo principal», anunció Tom, pálido y ansioso. «Es urgente». Los mecánicos empezaron a congregarse en el centro del taller. Edward tomó asiento cerca del viejo ascensor, desde donde podía observarlos a todos. «Caballeros», empezó Tom con voz temblorosa, «permítanme presentarles al señor Kraus y a su equipo. Representan a nuestros socios europeos». Kraus recorrió la sala con una mirada fría y evaluadora. «Buenos días. Represento a Euroauto Parts GmbH. Nosotros, digamos que suministramos piezas de recambio de calidad a muchos servicios de Europa». Edward notó lo tenso que se puso Peter al oír estas palabras. El mecánico mayor arrugó nerviosamente un trapo aceitoso entre sus manos. Tras una presentación general, todos se dividieron en grupos para recibir una instrucción detallada. Edward se encontró con Robert, que ya había probado la botella. «¿Sabes?», murmuró, tambaleándose, «esto empieza a asustarme. Antes era fácil. Cobrabas un sobreprecio por las reparaciones, ponías una copia china barata en lugar del original y todos contentos. ¿Y ahora?». Miró nervioso a su alrededor. «Estos alemanes son tipos serios. He oído que en Polonia un mecánico intentó engañarles vendiendo sus productos a escondidas. Aún no lo han encontrado. A lo mejor lo ha dejado», sugirió Edward con cautela. Robert soltó una carcajada histérica. «¿Renunció? Sí, para siempre. Dicen que encontraron su coche en el fondo del lago». En ese momento, uno de los hombres de Kraus se acercó a ellos. «¿David Miller? El señor Kraus quiere hablar con ustedes, en privado». Edward sintió que el corazón le daba un vuelco. En el despacho de Tom, además de Kraus, había otro hombre, el mismo que había visto con Wilson. «Siéntese, señor Miller»,
dijo Krauss, señalando una silla. «O debería llamarle señor Brown». Edward sintió que un sudor frío le recorría la espalda, pero mantuvo la calma. «No sé a qué se refiere». Krause sonrió. «No lo haga más difícil de lo que tiene que ser. Nosotros lo sabemos todo. Edward Brown, propietario de la red de servicio de coches AutoPro. Se licenció en Administración de Empresas por la Universidad de Michigan. Es viudo, tiene una hija, Elizabeth, de 23 años, trabaja en una agencia de marketing en Madison Avenue». Hizo una pausa. «¿Me he perdido algo? ¿Qué desea?» «Quiero hablar, pero no aquí. Esta noche a las 10, almacén de la calle Industrial, edificio 7. Ven solo». «¿Y si me niego?» Krause sacó su teléfono y me enseñó una foto de Elizabeth saliendo de la oficina. «Es una chica preciosa. Sería una pena que la atropellara un coche, ¿no?» Edward sintió que sus ojos se oscurecían de rabia. «Si le pones un dedo encima, eso depende de usted, Sir Brown. A las 10 de la noche, no llegue tarde». Edward salió de la oficina con piernas temblorosas y se dirigió a su coche. Sabía que no podría resolver esta situación él solo. Había demasiado en juego. Las personas implicadas eran demasiado peligrosas. «Alex», dijo cuando su amigo cogió el teléfono, «estamos en serios problemas. Saben quién soy y están amenazando a Elizabeth. Dios mío. ¿Cómo se han enterado? No lo sé, pero ya no importa. Tenemos que ir oficialmente. Llama al coronel Davidson de la Unidad de Crimen Organizado. Voy a verlo ahora mismo». «¿Estás seguro?» «Eso es...» «Sí. No más juegos. Hay una organización criminal internacional involucrada. Esto ya no es una broma con repuestos falsos, es algo mucho más serio». 40 minutos más tarde, Edward estaba sentado en el despacho del coronel Davidson, un hombre corpulento de unos 50 años con las sienes grises. «¿Los alemanes, entonces?», dijo pensativo el coronel tras escuchar la historia. «Puede que esté relacionado con ese caso de Hamburgo. Llevamos 6 meses siguiendo al grupo Krause. El año pasado se incautó en el puerto de Hamburgo un gran cargamento de piezas de repuesto de contrabando. Lo rastrearon hasta un tal Euroauto Parts, pero no pudieron probar nada. Ahora parece que han decidido ampliar su negocio a Estados Unidos». Davidson sacó un grueso expediente del armario. «Mira, ha habido varias muertes sospechosas en 3 estados durante el último año. Todas las víctimas estaban relacionadas con el negocio de los coches, y poco antes de sus muertes, cada una tuvo contacto con la gente de Krauss». Edward sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «Me concertaron una cita, hoy a las 10, en el almacén». «Estupendo», asintió el coronel. «Es nuestra oportunidad de llevarlos con las pruebas. Pero antes tenemos que ocuparnos de su hija». Cogió el teléfono. «¿Jackson? Necesito que organices protección para la señorita Brown inmediatamente». «Sí, quiero un destacamento de protección completo, y ponme con Ramírez y que prepare un escuadrón de asalto». Volviéndose hacia Edward. «Irás a la reunión, pero no solo. Lo organizaremos todo». Las siguientes horas pasaron volando en intensos preparativos. Edward fue equipado con un equipo de escucha y recibió instrucciones. El equipo de captura estudió los planos del almacén y de los alrededores. «Lo más importante es que no demuestres que estás al tanto de nuestra operación», instruyó Davidson. «Actúen con naturalidad. Necesitamos que sus exigencias sean claras e inequívocas». A las 9 en punto, recibimos el mensaje de que Elizabeth había sido entregada sana y salva en un lugar seguro y bajo vigilancia. Edward se relajó un poco. Al menos su hija estaba a salvo. «Es la hora», dijo Davidson, mirando su reloj. «¿Estáis preparados?» Edward asintió. Se sentía extrañamente tranquilo. Por primera vez en esta investigación, no estaba solo. Tenía profesionales detrás de él. «No te hagas el héroe», le advirtió el coronel. «Tu tarea es simplemente hablar con ellos.
Todo lo demás es trabajo nuestro. Cuando Edward se subió a su viejo Ford, la voz de un agente llegó a través del auricular. Todo funciona bien, te oímos. El equipo de captura está en posición. Es ahora o nunca, pensó Edward mientras arrancaba el motor. Tenía por delante una reunión crucial, pero esta vez sabía que la ayuda estaba al alcance de la mano. 5 minutos antes de la hora acordada, aparcó en el exterior del almacén. En la oscuridad pudo ver algunas siluetas. Los hombres de Krauss ya estaban esperando. «Todo saldrá bien», le dijo Davidson por el auricular. «Estamos aquí para ayudarte». Edward respiró hondo y salió del coche. Era hora de poner fin a esta historia. Edward salió del coche en completa oscuridad. La única fuente de luz eran las tenues luces de la valla y la luz de la luna que se reflejaba en el asfalto mojado por la lluvia. En la entrada del almacén le esperaban 3 personas, Krauss y 2 guardias. «La puntualidad es una virtud, Sir Brown», sonrió el alemán. «Sígame, por favor». La voz tranquila de Davidson llegó a través del auricular. «Todo va bien. El equipo de cobertura está en posición». Dentro, el almacén era una enorme sala llena de contenedores y cajas. En el centro había una oficina improvisada, con una mesa, algunas sillas y un ordenador portátil. «Siéntate», Krause señaló una silla. «¿Whisky? No, gracias. Como quiera». Se sirvió una copa. «Sabe, señor Brown, he estado estudiando su biografía. Es una impresionante historia de éxito de simple mecánico a propietario de una cadena de servicios para automóviles. No me ha invitado aquí para charlar». Krauss sonrió. «La franqueza es otra virtud. Bien, vayamos al grano». Sacó una carpeta de su maletín. «Aquí están los documentos sobre todas las operaciones atípicas en su red durante el último año. Piezas de repuesto falsas, reparaciones falsas, sobornos, una lectura muy interesante para las autoridades fiscales o la policía». «¿Qué quiere?» «Cooperación, señor Brown. Su red es ideal para nuestras necesidades logísticas». «¿Se refiere al contrabando de piezas?» Krause se rió. «Eso es solo la punta del iceberg. Las piezas de recambio son solo una tapadera. El negocio principal es mucho más interesante». La voz de Davidson llegó a través del auricular. «Presiónalo, que revele más detalles». «¿Y qué clase de negocio es ese?», preguntó Edward. «Digámoslo así, hay muchos objetos valiosos que necesitan ser trasladados entre continentes, y tus servicios son la tapadera perfecta. ¿Quién va a revisar camiones con piezas de repuesto? ¿Drogas? Y no solo eso. Diamantes, oro, armas. El mercado es enorme». Edward sintió que sus entrañas se enfriaban. Esto ya no es solo una estafa, es una organización criminal internacional. «¿Y si me niego?». Krause suspiró. «No lo haga más difícil de lo que tiene que ser, Sir Brown. Tiene una hija maravillosa. Sería una pena». «Déjela en paz», le interrumpió bruscamente Edward. «Depende de usted. Piense en las ventajas. Enormes beneficios, conexiones internacionales, protección total de las autoridades». En ese momento, las luces de la habitación se apagaron de repente. Una voz fuerte dijo: «Todos al suelo. La policía está aquí. Se encienden los focos». Hombres armados con chalecos antibalas corrieron desde todos los lados hacia el centro del almacén. «¡Traición!», gritó uno de los guardias de Krauss, agarrando su pistola. «Ningún movimiento brusco», sonó la voz de Davidson. «Todos al suelo, las manos en la cabeza». Krauss intentó sacar algo de su maletín, pero el policía le derribó de inmediato. «Todo despejado», informó uno de los agentes. «El perímetro está bajo control». Edward fue llevado rápidamente al exterior. Ya había varios coches de policía con las luces encendidas. «¿Estás bien?», preguntó Davidson acercándose a él. «Sí». «¿Y Elizabeth?» «Está bien. Está bajo vigilancia en un lugar seguro. Han sacado a los detenidos del almacén». Krause, ahora esposado, lanzó una mirada de odio a Edward.
Ha cometido un gran error, Sir Brown. Tenemos los brazos largos. ¡Cállate!, le interrumpió bruscamente uno de los policías, empujándole hacia el interior del coche. ¿Has encontrado algo?, preguntó Edward a Davidson. Oh, sí. Los contenedores están llenos de pruebas, drogas, armas, documentos. Es la mayor operación de los últimos 5 años. Un joven agente se les acercó. Señor, tiene que ver esto. Hemos encontrado un ordenador con una base de datos. Tiene información sobre toda su red, desde Europa hasta Asia. Estupendo, asintió el coronel. Páselo a la Interpol, que preparen una operación internacional. Edward observó cómo los coches de policía abandonaban uno a uno el almacén. Todo había terminado tan de repente. ¿Y ahora qué?, preguntó a Davidson. ¿Y ahora qué? Ahora empieza la diversión. Interrogatorios, juicios, investigaciones internacionales. Pero ese es nuestro trabajo. ¿Qué pasa con mi red? Habrá una auditoría, por supuesto, pero dada tu cooperación con la policía, creo que todo saldrá bien. Lo principal es que hemos pescado un pez gordo. Edward se frotó los ojos con cansancio. ¿Puedo ir con mi hija? Por supuesto. Jackson te llevará. Y gracias por tu ayuda. Nunca los habríamos conseguido sin ti. De camino a la seguridad de su hogar, Edward pensó en todo lo que había sucedido. Su pequeña investigación había puesto al descubierto una organización criminal internacional. ¿Quién lo hubiera dicho? Elizabeth le echó los brazos al cuello en cuanto cruzó el umbral. «Papá, me has asustado mucho. ¿Qué ha pasado?» «No pasa nada, cariño. Ahora todo irá bien». Abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas se relajaba poco a poco. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. Había que restaurar la reputación de la red, cambiar la dirección, establecer nuevos procesos. Pero lo más importante es que lo peor ya ha pasado. Ha pasado un mes desde los dramáticos acontecimientos del almacén. Edward estaba sentado en su renovado despacho de la planta 30, hojeando informes. Sobre la mesa había un periódico reciente con el titular Organización Delictiva Internacional Desarticulada. Más de 100 personas detenidas en 5 países. Llamaron a la puerta. Era Margaret, su fiel secretaria. «Señor Brown, el coronel Davidson le está esperando». Davidson parecía cansado pero contento. «Hola. Acabamos de recibir la confirmación de que Krause ha llegado a un acuerdo con la investigación. Ha renunciado a toda la red. ¿Es muy grave?» «Más de lo que pensábamos». El coronel se sentó en su silla. 15 países, cientos de empresas tapadera, miles de millones de dólares. Utilizaban los servicios de automóviles como tapadera para el contrabando de drogas, armas, diamantes. Sacó una carpeta. «Por cierto, hemos encontrado documentos sobre cómo se infiltraron en tu red. Resulta que Tom llevaba 3 años trabajando para ellos. Al principio solo eran piezas falsas, luego. Y Wilson. Oh, esa es una historia interesante. Era un agente doble, trabajaba para ellos y para la competencia. Fue su codicia lo que hizo que todo el plan se viniera abajo». Edward se acercó a la ventana y miró la ciudad. «Sabes, todavía no puedo creer que todo empezara con una simple comprobación de los estados financieros». «A veces las cosas más grandes empiezan por las más pequeñas», dijo Davidson filosóficamente. «Por cierto, ¿cómo va su red?» «Nos estamos recuperando. Despedí a la mitad del equipo directivo y contraté a gente nueva. Tenemos un nuevo sistema de control de calidad». «¿Y los mecánicos?» «La mayoría se quedaron. Resultó que muchos simplemente tenían miedo de denunciar. Ahora tenemos una línea anónima para denunciar infracciones». En ese momento, la puerta se abrió y era Elizabeth. «Papá, traje. Lo siento, no sabía que tenías una reunión». «No pasa nada, ya me voy», sonrió Davidson. «Por cierto, mañana hay una rueda de prensa en el departamento de policía. ¿Estarás allí?» «Por supuesto». Cuando el coronel se marchó, Elizabeth se sentó frente a su padre.
Sigo sin creerme que fueras un agente secreto. No un agente, se rió Edward. Solo intentaba averiguar qué pasaba en mi negocio. Y arriesgando tu vida. Siento haberte asustado, pero tenía que hacerlo. Elizabeth se acercó y lo abrazó. Estoy orgullosa de ti, papá. Por la tarde, Edward fue al centro de servicio principal, el mismo lugar donde empezó todo. Ahora había un nuevo gerente, un joven y enérgico Michael, al que había seleccionado personalmente entre cientos de candidatos. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, echando un vistazo al taller. Genial, respondió Michael. Los clientes están volviendo, la reputación se está recuperando. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Los beneficios son aún mayores que antes de esas artimañas. Los negocios honestos siempre son más rentables a largo plazo. Caminó por el taller observando el trabajo de los mecánicos. Chris, ahora un mecánico superior, se acercó a saludar. Señor Brown, gracias por su confianza. No le defraudaré. Sé que lo harás, Chris. Por eso te ascendí. Por la noche, Edward se reunió con Alex en su bar favorito. ¿Crees que todo ha terminado?, le preguntó su amigo. No lo creo. Las organizaciones como esta siempre encuentran la forma de resurgir. Pero al menos no en mi compañía. Has cambiado, dijo Alex. Te has vuelto más serio. Cuando arriesgas todo lo que tienes, cambia tu forma de ver la vida. Levantaron sus copas. Por los negocios honestos. Al día siguiente, en una rueda de prensa, Edward se sentó junto a Davidson, escuchando al coronel hablar a los periodistas sobre la revelación de una red criminal internacional. Su nombre se mencionó como un valiente hombre de negocios que ayudó a la policía. Tras la conferencia, un periodista se le acercó. Señor Brown, ¿no tiene miedo a las represalias? Este tipo de organizaciones tienen mucha memoria. Sabe, respondió. Mi mayor temor no era por mí mismo, sino que mi negocio, que había construido a lo largo de los años, se utilizara para delinquir. Ahora sé que a veces hay que arriesgarlo todo para preservar lo más importante, tu buen nombre. Por la noche, sentado en su despacho, Edward miraba fotos del pasado. Aquí está él de joven mecánico en el garaje de su padre. Aquí la inauguración del primer servicio. Aquí el nacimiento de Elizabeth. La vida había dado un giro inesperado, pero quizá era exactamente lo que tenía que pasar. Ahora lo sabía con certeza. No había nada más importante que la honradez, consigo mismo, con la gente, con la ley. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada de Davidson. Edward, tengo noticias. Interpol ha encontrado sus cuentas en bancos suizos. Son miles de millones de dólares. ¿Y sabes qué? Parte del dinero será devuelto al Estado como compensación, incluyendo tu empresa, por los daños causados. El dinero no es lo principal, respondió Edward. Lo principal es que todo acabó bien. Miró por la ventana la ciudad nocturna. En algún lugar sus servicios funcionaban. Ahora eran honestos, transparentes, fiables. Y eso era lo más importante. No era solo una victoria sobre una organización criminal. Era una victoria de los principios sobre la tentación del dinero fácil, de la honradez sobre la mentira, del valor sobre el miedo. 3 meses después de que se resolviera el caso, la red de centros de reparación de automóviles AutoPro no solo recuperó su posición, sino que se expandió considerablemente. Edward introdujo un nuevo sistema de trabajo que rápidamente se convirtió en un ejemplo para todo el sector. Mirad, mostró a los miembros del consejo el nuevo concepto. Cada cliente tiene acceso completo a su historial de reparaciones en línea. Todas las piezas de recambio tienen un código QR para comprobar su originalidad. Cada mecánico se certifica trimestralmente. Las innovaciones no tardaron en dar resultados. Los clientes apreciaron la transparencia y la honradez, y los beneficios aumentaron un 40%.
Vamos a abrir un centro de formación, explica a Elizabeth durante la cena. Formaremos a una nueva generación de mecánicos, con los valores adecuados y un enfoque profesional. ¿Y esa idea con fines benéficos? Sí, el programa Carreteras Seguras ya está funcionando. Una vez al mes, nuestros servicios revisan gratis los coches de pensionistas y familias con pocos ingresos. El nuevo enfoque ha atraído la atención de socios internacionales. Los principales fabricantes de automóviles han empezado a ofrecer contratos de servicio exclusivos. Vuestra historia es un ejemplo de cómo una crisis puede convertirse en una oportunidad, dijo un representante de Mercedes-Benz en la firma del contrato. No os habéis limitado a sanear vuestro negocio, habéis creado una nueva cultura de servicio. A finales de año, la revista Business Week nombró a Edward Brown empresario del año en el sector del automóvil. El artículo destacaba cómo convirtió una situación difícil en una oportunidad para innovar. «¿Sabes?», le dijo una vez a Alex, «a veces pienso que quizá todo esto estaba predestinado. De lo contrario, nunca nos habríamos dado cuenta de lo anticuado que estaba nuestro sistema. Ahora, todos los nuevos empleados de AutoPro seguían un curso especial de ética empresarial, en el que una sección aparte incluía una historia sobre cómo la honradez y la integridad salvaron a la empresa del colapso. Lo principal, decía Edward en las reuniones con el personal, no son los beneficios, sino la confianza. El dinero va y viene, pero la reputación permanece para siempre. Y era cierto. AutoPro se ha convertido en un símbolo del negocio honesto en la industria del automóvil, un ejemplo de cómo los valores correctos pueden conducir al éxito real.